Vamos a realizar los ejercicios de los parciales que manda el profesor en la plataforma. Vamos a empezar desde 2016 y estamos por el punto 1. Dada la siguiente expresión en notación infija, escribe la notación prefija, o sea, la que utiliza Dr. Raque. Esta es la expresión, yo ya la tengo aquí en Raque. Vamos a empezar a... Yo ya tengo el contrato hecho y las pruebas. Es importante que siempre lo hagan porque pues, es gran parte de la calificación del contrato. Entonces, define, yo le voy a poner función, le ponen el nombre que quieran y vemos que recibe 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Entonces empecemos a hacer B, C, luego vendría la F, no, la D, luego la F, la T y la Z de último, ¿no? Esas son las 6 variables, yo las puse en orden pues por alfabeto. Y lo voy a poner aquí para que sea más fácil leerlo. Entonces, ¿qué vemos que la función que es? Pues es una división. Entonces, pues numerador, denominador. Vamos a hacer primero el numerador. El numerador que es una suma, como podemos ver aquí, toda operación principal entre dos términos. Vamos a separarlos en paréntesis de una vez. El primer término que es una resta del cubo. Entonces xpt de una resta al cubo. Y hacemos la resta b menos c. ¿Cuál es el segundo término? Otra división. Entonces segunda división de una vez. ¿Qué hay en el numerador? Otra suma. Por dos términos. Separamos de una vez los dos pares de paréntesis. ¿Cuál es el primer término? Z al cuadrado. Podemos verlo aquí. Entonces SQR de Z. El segundo término es todo esto, toda esta multiplicación. Entonces multiplicamos a 2 por t menos d. Listo. Entonces ya con eso tenemos este numerador de aquí. Vamos al denominador, que vendría siendo una multiplicación, como podemos ver aquí, entre dos restas. Entonces menos t menos 3 y aquí sería t menos 4. ¿No? Ya tenemos todo el numerador. Ahorita vamos al denominador, que también es una suma. Ya esta parte bastante sencilla, entre tres términos. ¿Cuál es el primer término? Z al cuadrado, SQR de Z. El segundo término es toda esta multiplicación, 6 por F, 6 por F. Y el tercer término, pues, es 7. Ya con esto deberíamos hacer toda la función. Revisamos que no haya errores al escribir la función. Listo. Según esto no hay errores, pues al escribirla al menos. Ahora vamos a ejecutarla para ver si nos da estos valores que nos tiene que dar. Y vemos que pasaron los tres tests. Entonces, este es el punto 1. Ya lo tenemos hecho. Vamos a ver el punto 2, que dice: escribe el contrato, el propósito y el encabezado para una función que calcula el área de un rectángulo dada su longitud y anchura. Escribe 3 ejemplos de comportamiento para este programa. Entonces aquí no nos están pidiendo que desarrollemos la función, simplemente nos piden el contrato. Pues todo lo que es el contrato, sí. Entonces vamos a hacerlo acá. Yo tengo acá como una plantilla del contrato, autor, fecha, contrato. Entonces la llamaría calcular área. Y vemos que según la descripción recibe longitud y anchura. Entonces son dos números, número, número, y nos tiene que retornar un número. Listo. Propósito. Esta función calcula el área de un rectángulo de acuerdo a tus datos. Ejemplos. Entonces llamemos calcular área y le vamos a pasar 2 y 2. Y esto nos tiene que retornar 4. Lo mismo acá. Entonces podemos simplemente copiar y pegar. Entonces pasémoslo, en vez de un 2, un 5, que nos tiene que retornar 10, y vamos un 20 y pongamos aquí 4 y 5. Ya, esto sería, porque no solo nos está pidiendo simplemente el contrato, propósito y encabezado. No tenemos que desarrollar la función en sí. Entonces ya estos dos serían el punto 1 y 2. Ahorita vamos a pasar al 3. Vamos a continuar con el punto 3, que nos dice que hay que diseñar una función que reciba 3 números y que cumpla con estas condiciones. Entonces empecemos definiéndola. Define.3 ABC, van a ser los números que yo le ponga.
y entramos y cerramos. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Evaluar condicionales. Entonces, condicionales. ¿Y cuántas condiciones hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y un else. No, mentiras. No es necesario poner el else en esta porque ya lo vamos a utilizar. Pero si no lo utilizan, es bueno utilizarlo. Empezamos. Primera condición. Si el primer número es mayor que 0 y menor que 5. Como es un i, necesitamos hacer un AND. Entonces, AND, dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que el primer número, o sea A, sea mayor que 0. Entonces, mayor a 0. Y la siguiente, menor que 5. Menor a 5. Si este es el caso, ¿qué retorna? Dos veces el segundo número. Entonces, b por 2. Listo, ya tenemos el primer condicional. Vamos a copiar esa estructura y vamos a ir pegando acá para que sea más fácil, ¿no? Simplemente sea reemplazar los valores. Entonces, ¿cuál es la segunda condición? El primer número es mayor o igual que 5. Entonces, aquí simplemente hay que ponerle un mayor o igual, llevarlo a 5 y menor que 10. Cambiamos a 10, que retorna 3 veces el tercer número. Entonces, C por 3. Tercera condición, el primer número es mayor o igual que 10. Vamos modificando. Y el segundo número es menor que 7. Retorna la suma del segundo número con el tercer número. Entonces B más C. Cuarto condicional. Si el primer número es mayor o igual que 10 y el segundo número es mayor o igual que 7, ¿no? Retorna la multiplicación del segundo número con el tercer número. Ya. Y ahorita en el else, ¿por qué lo utilizamos acá? Porque dice en cualquier otro caso. Entonces, ¿qué retorna? La suma de los tres números. A más B más C. Yo aquí ya tengo las pruebas hechas, entonces vamos a correrlo. Bueno, primero revisar que no haya ningún error en la escritura. Y vemos que no hay nada. Entonces lo vamos a correr. A ver si las pruebas nos valen. Pasó los 4-3, entonces listo. Este sería el tercer punto. Vamos a continuar con la segunda parte del examen, que es procesamiento de datos simples, o sea, estructuras. Empezamos con el punto 1, que dice escribir las definiciones de la estructura para empleados de una escuela. Un empleado son estos casos: un principal con propiedades de mensual, número de oficina y un símbolo que representa el diploma o título obtenido. Un teacher, salario mensual, número de habitación, un símbolo que representa el diploma o título. Y un assistant con propiedades de salario por hora y número de horas trabajadas. Vamos a empezar desarrollando las estructuras para estos tres. Entonces, define, struct. Para la primera, principal. Pasamos y cerramos de una vez. ¿Qué tiene? Mensual, número oficina y título. Listo. Ahora, seguimos con la siguiente estructura. Define struct. Que sigue teacher. ¿Y qué tiene? Tiene salario mensual, o sea, mensual también. Número de habitación. Y también tiene un título. Y la última, define struct assistant. Que tiene salario por hora y número horas trabajadas, ¿no? Ya tenemos las tres estructuras. Y luego nos dice que hagamos una función que recibe una estructura tipo empleado y un porcentaje de impuesto sobre el salario. Esto retorna el valor total que se debe pagar en impuestos. Recuerden incluir el encabezado de la función, o sea, el contrato que ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una función que dependiendo del tipo de profesor, pues, y el porcentaje de impuestos, retorne cuánto tiene que ser. Entonces, vamos a empezar. Define. La función principal. ¿Qué recibe un empleado y un descuento, un porcentaje?
meter acá para que sea más fácil. Vemos que pues nos da una pista. Defina tres estructuras. Utiliza los predicados de cada uno para ver qué tipo de estructura empleado ingresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Condicional. 4 condicionales. ¿Por qué? Porque hay tres estructuras y el else. Entonces, en el else vamos a poner de una vez el error. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer estos tres condicionales? Cada uno va a evaluar si es esta estructura un principal, un teacher, un assistant. Entonces, si ninguno, no es ninguno de los tres, es porque es un tipo de empleado inválido. Entonces, lo ponemos aquí. Por favor, intente de nuevo. Empezamos. ¿Cuál es el primer condicional? Si es un principal, ¿no? Entonces, principal. Este es el predicado para preguntar si es la estructura empleado. Si es así, ¿qué tiene que hacer? Retornar el mensual por el descuento. ¿Cómo accedemos al mensual? Hay que llamar principal barra mensual y aquí le pasamos el elemento, o sea, empleado. Multiplicamos por el descuento. Aquí puede haber dos cosas. El descuento se lo pueden pasar como, es que dice que es un porcentaje, entonces se lo pueden pasar como un 10%. Entonces usted tiene que transformar eso a los números que necesitamos multiplicar. Por lo menos un 10% sabemos que es un 0,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para asegurarnos? Descuento sobre 100. Entonces, si nos pasan el 10%, ya 10 sobre 100 nos da 0,1. Esto es, la verdad, es igual. Como que nos falta, porque nos falta cerrar. Cerramos el paréntesis acá. Nos faltaba. Listo. La verdad, esto es bastante igual de acuerdo al otro. Podemos copiar y pegar. Aquí en vez de principal sería teacher. Si es así, accedemos a teacher barra mensual, empleado, y lo mismo, descuento sobre 100. Lo que cambia aquí es este. Entonces este sí vamos a hacerlo a mano. Si es un assistant, empleado, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicar su salario por lo mismo. Descuento sobre 100. Entonces, ¿cómo sacamos el salario del assistant? Multiplicando pues las horas trabajadas por su número de horas. Entonces sacamos aquí los dos términos y lo mismo. Assistant barra salario por hora y le pasamos empleado y aquí lo mismo. Esto lo que hace es sacar el salario por hora del empleado, ¿no? Y lo mismo acá. Assistant barra número horas trabajadas y empleado le pasamos. Ya con esto debería quedar hecho el punto 4. Yo aquí había puesto los ejemplos como si le pasara pues el número ya decimal, pero pues para ser un poquito más realistas, hagámoslo aquí. Entonces esto es 15 y esto es 5. Vamos a ver si hay algún error de syntax. Aquí hay un problema. Ya definimos lo que es principal, entonces principal 1, teacher 1 y assistant 1. Aquí pasamos principal 1, teacher 1 para que no haya conflicto en nombre de variables. Probamos de nuevo, a ver. Aquí, descuento, porque lo dejé pegado. Veamos otra vez, lo mismo. Make esto, esto, esto. Eso es lo bueno de la herramienta de Check Syntax, que lo deja uno ver los errores antes de correrlo y se demora menos que correrlo. Ya vemos que aquí dice que no hay errores de syntax, vamos a probarlo a ver si nos dan las pruebas. Pasó a los tres tests. Entonces, bueno, podemos agregar uno que le pase aquí. Entonces, para hacer un error, ¿no? Entonces, pasémosle una estructura, pasémosle un nombre, por ejemplo. Entonces, este,
esta prueba da error. Y probamos que ahí nos dio un error. Nos sale el tipo de empleado inválido, por favor intente de nuevo. ¿Por qué? Porque no le pasamos un empleado, sino un texto. Pues ya con esto podemos ver que nos quedó bueno. Vamos a seguir con el punto 2 de la parte 2 del examen. Entonces, ¿qué nos dice? Define una función que cumple lo siguiente. Autor, fecha, contrato, indicar mayor se llama la función, le pasamos una lista de números y un número, y nos devuelve una lista de símbolos. Propósito, esta función recibe una lista de números de tamaño 3 y un número. Retorna una lista indicando con los símbolos sí o no si un elemento es mayor o igual que el número. Y nos da unos ejemplos. Eso se resuelve con listas. Las listas no las hemos visto, pues las vamos a ver esta semana. Pero son muy sencillas. ¿Qué tenemos que saber de las listas? Son listas. Por ejemplo, list. Con este comando se crea 1, 2, 3, 4, 5. Este comando nos crea una lista de los 5 números del 1 así, y nos lo devuelve de esta manera. Cons 1, cons 2, cada elemento de la lista nos lo devuelve de esta manera. Podemos definir lista 1 y list, no sé, 1, 2, 3, así, y cerramos. Y creamos una variable con una lista. ¿Cómo acceder a la lista? Por ejemplo, vamos a acceder al primer elemento de la lista, que es el número 1. First, lista 1. Nos devuelve el primer elemento. Lo mismo, second, lista 1. El segundo, y lo mismo con el tercero. Eso es todo lo que necesitamos saber para resolver este problema. Entonces, ¿qué dice? Una función que recibe, primero definamos la función, se llama indicar mayor, que recibe lista de números y número, ¿no? Y cerramos. Tiene que retornar una lista con 3 elementos, porque son 3 números, ¿no? 1, 2, 3, que van a ser 3 símbolos. ¿De qué depende el símbolo? Si el número que estamos ingresando es mayor a la lista, pues en esa posición. Por ejemplo, si metemos una lista como esta, 1, 2, 3, y le metemos el número 3, pues en la primera posición 3 es mayor a 1, entonces nos daría sí, y acá también nos tendría que dar que sí, porque creo que dice si es mayor o igual, bueno, tiene que dar que sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con condicionales, pero en vez de un condicional, que ahí quedaría muy largo, como son simplemente dos posibilidades por posición, lo voy a hacer con un if. Entonces el if funciona de la siguiente manera: if, lo que se va a evaluar, la respuesta sí, sí, y la respuesta sí, no. Vemos que aquí dice que una lista de tamaño 3 retorna sí o no. Entonces, como son simplemente dos posibilidades, es bastante sencillo con un if. Ponerlo aquí para que sea un poquito más legible. ¿Qué tenemos que evaluar aquí? Si el número es mayor o igual. Mayor o igual el número ¿a qué? Al primer elemento de la lista. First, lista números. Y vemos que esto aquí en realidad es lo mismo, pero con el segundo y el tercero. Aquí en vez de first ponemos second y aquí ponemos third. Entonces aquí evalúa, ¿el número es mayor o igual al primer elemento de la lista? Si sí, manda un símbolo sí, si no, manda el número no. Lo mismo con el segundo y el tercero. Vamos a ver si hay errores sintácticos a la forma de escribir. No hay ningún error. Y aquí están las pruebas. Le pasamos una lista 1, 2, 3 y le pasamos 2. Entonces nos tiene que pasar mayor o igual. No, creo que lo hicimos al revés. Pero a ver. Nos dice si el elemento es mayor o igual al número. Es al revés. Yo puse el número mayor o igual al elemento. Entonces tiene que ser aquí y aquí. Listo, le cambiamos el orden y ya, queda funcionando. Debería quedar funcionando. Entonces, aquí evalúa si el elemento es mayor o igual al número. Si es, manda así, si no, no. Le damos a correr la velocidad, las pruebas, y nos debería dar paso a los restos. Entonces ya este es el cuarto punto. Vamos a revisar el último punto, el parcial del 2016, que dice de esta manera: este tiene el siguiente código: definir estructura animal que lleva un nombre, edad y un lugar donde vive. Y hay una función que llama evaluar animal. ¿Qué le pasa? Recibe un animal, un número y un símbolo.
y pues se evalúa y saca una respuesta. Pues teniendo en cuenta las siguientes expresiones de los resultados de los siguientes llamados. Empecemos aquí desde el primero. Entonces, ¿qué hace? Evaluar el animal, llama a la función principal y le pasa un animal 1. Entonces, le va a pasar el animal 1 y entonces va a utilizar el animal 1. Marcamos para tenerlo aquí presente. Y luego le pasa el número 8 y la zona de llanos. Entonces empecemos a evaluar la condicional. Entonces la condicional, ¿qué es lo primero que evalúa? Si 10 es menor o igual a la edad del animal. Animal barra edad, animal. Vemos que la edad del animal es 5, entonces 10 es menor o igual que 5, pues no. Entonces ya este condicional, nada que ver. Vamos a marcar aquí para que veamos que este condicional no se ejecuta. Luego, 10 es mayor que la edad del animal. Vemos que la edad del animal es 5, entonces sí, por este lado vamos bien. Vamos a ver si la siguiente se cumple. 20 es menor que la edad del animal. Como la edad es 5, pues 20 no es menor que 5, entonces aquí tampoco. Eso tampoco se ejecuta. Vamos al else. Condicional, en el else lo que hace es el otro condicional. Símbolo, o sea, pregunta si el lugar donde vive el animal es igual al símbolo que le pasan. Vimos que este animal 1 vive en el Amazonas y le pasan el símbolo llanos. Entonces, pues como no es igual, tampoco se ejecuta. ¿Qué nos queda? Solo este else, que este sí ejecuta porque pues, es un else y no está hablando de ningún otro condicional. Entonces, ¿qué hace? Multiplica el número que le pasamos por la edad del animal. El número que le pasamos es 8, por la edad del animal es 5, entonces tenemos que la respuesta 1 es 40. ¿Listo? Con esto ya es una buena forma de hablar los condicionales. Voy a eliminar esto acá para hacer otra vez con los mismos. Vamos ahora al segundo llamado, a la segunda evaluación. Lo hace con el animal 2, o sea, este animal, el número 12 y el del Amazonas. Empecemos otra vez. Condicional. 10 es menor que la edad del animal. Vemos que el perro tiene 15 años, entonces pues no. No, sí, tiene 15 años. 10 es menor o igual que 15. Sí, entonces este se va a ejecutar. Y que retorna 2 por el número que le pasamos. Como le pasamos el número 12, pues 2 por 2, 24. Listo. Ya con este queda la evaluación de la segunda. Vamos a la tercera. Esta evaluación animal utiliza el animal 3, este gato. Y lo mismo. Vemos aquí gato de 25 años del Valle. Le pasamos el número 17 y la zona del Amazonas. Condicional. 10 es menor que la edad del animal. Sí, porque 10 es menor o igual que 25. Entonces 2 por el número que le pasamos. Le pasamos el 17, entonces 2 por 17, 34. Ahora respuesta 4 de la última evaluación. Bueno, pues aquí queda claro que este es el que se ejecuta, ¿no? Vamos a borrar esto. Y la última evaluación, animal 3, o sea que vuelve a utilizar el gato. Y pues como ya sabemos más o menos qué va a dar, ¿por qué? Vamos al primer condicional. 10 es menor o igual que la edad del animal, que es 25, sí. Pero va a retornar 2 por el número. Esta vez dio 19, entonces 2 por 19 nos daría 38. Ya, esto sería todo el punto 3 de la parte 2 del examen y con eso terminamos el examen.